¿Qué tal, compañeros? Este es mi trabajo de la cápsula informativa, recapitulando la materia de teoría del Estado. ¿Qué es Estado? Es una organización social, política y económica de un conjunto de pobladores de un territorio. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Como antes lo mencioné, o hice mención, fue territorio, es población, es economía, es gobierno. Estos conceptos antes mencionados son los que conforman los elementos de un Estado. Y con estos elementos podemos lograr formar una nación libre y soberana. Estos son algunas conclusiones que yo obtuve de la materia. Al igual tomo como capítulo la historia, en qué momento se define el Estado. Yo lo entiendo que es en el momento, en la época de la Ilustración, donde los autores Maquiavelo, Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu, ya hacen referencia a un Estado y ya dividen poderes. ¿Qué poderes encontramos? El poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Enseguida les voy a hacer referencia bibliográfica, les voy a leer un poco de lo que yo consulté durante el curso para darle continuidad a esta cápsula. Bueno, vamos a definir el Estado. El Estado es una agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia un bien común, estableciendo y manteniendo por una autoridad dotada de poderes de coerción. Es la forma en la que está organizada políticamente un país o una nación o un continente. Puede considerarse también como la estructura de poder que se asienta sobre un determinado territorio y población, para que la agrupación humana que compone un Estado sea considerado como tal. Debe estar permanente establecida en su suelo que se le denomina patria, que deriva de dos vocablos: terra, patrum, tierra de los padres. Elementos que constituyen el Estado. De lo anterior podemos obtener que los elementos del Estado son territorio. El territorio es el espacio físico donde los individuos conviven en una sociedad, constituye uno de los elementos esenciales del Estado. El territorio es necesario para que el Estado realice sus funciones y cumpla sus fines. El territorio es fuente de los recursos económicos de la nación. Población es aquel grupo formado por personas que viven en un determinado lugar. La población desempeña desde el punto de vista jurídico un papel doble. Puede en efecto ser considerada como objeto o sujeto de la actividad estatal. Poder político. El poder estatal es aquella facultad política correspondiente a los poderes públicos y que consiste y tiene la capacidad de direccionar a la sociedad en el ámbito. Vamos a clasificar las actividades del Estado. La doctrina suele clasificarse la actividad del Estado de la siguiente forma: acción de ordenamiento. Alude al establecimiento del orden jurídico nacional, tanto federal como local. Acción de regularización. El Estado influye activamente en el mercado con diversos instrumentos financieros.
Acción de sustitución. El Estado protagonista del proceso económico, o sea, una participación directa en organizaciones que producen bienes y servicios en el mercado. ¿Cuál es la finalidad del Estado? La finalidad del Estado es la realización de objetivos comunitarios. El ejercicio del poder será legítimo si el bien que se persigue es el común. Como entendemos, la finalidad del Estado es llevar un fin con beneficio a una población. No es como la actualidad, que vemos que los políticos llevan un fin con lucro de beneficio propio y no es a una población. ¿Cuáles son las funciones del Estado? Son tres: la función legislativa, la función administrativa y la función jurisdiccional, que esto también se puede traducir en los tres poderes, que es el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Ahora yo les hablaré de la clasificación del Estado. Como sabemos, el Estado unitario es un Estado que se rige por un gobierno central. El Estado federal es un Estado que está compuesto por varios estados. El Estado confederado, este tipo de Estado comparte muchas características con el Estado federal, ya que también se basa en la unión de uno o más estados. Es un tipo de organización cuyo fin es de carácter defensivo, ya que en cada estado que lo conforman puede actuar con plena independencia en todos los aspectos. Estado compuesto. El Estado compuesto, es una forma de organización común en los regímenes monárquicos, donde un solo monarca asumía el gobierno de dos países. Ahora, compañeros, pasamos al siguiente tema de las formas de gobierno. En esta ocasión les voy a leer. Dice: en el mundo existen diferentes tipos de gobierno. Cada país, dependiendo su historia, tiene un sistema propio que considere conveniente para el mejor desarrollo de su población y nación en general. Cuando no se está de acuerdo con un sistema, ocurren guerras internas como revoluciones para erogarlo y poner otro. Los tipos de gobiernos son emanados principalmente de los usos y costumbres. Países como Inglaterra y España aún mantienen ciertas características de monarquía, la cual impera desde los inicios. Otros son repúblicas debido a la abolición de un imperio monárquico o cualquier tipo de gobierno fallido. Bueno, como principales tipos de gobierno tenemos a la república. ¿Qué es la república? Aquí el jefe de gobierno no es un monarca, tiene un cargo público, su puesto es determinado por votación, a lo que se le llama elección popular o democracia, en donde la mayoría de los ciudadanos debe votar por este mínimo para poder tomar el puesto el jefe de gobierno o presidencia. La siguiente es la monarquía. La monarquía fue un tipo de gobierno en la que la jefatura del Estado es personal según un orden hereditario, como lo tenemos bien en cuenta, que son los reyes. En otros casos, el nuevo monarca es elegido por el actual, por la iglesia o por un tipo de persona, dependiendo cómo se esté organizando. Con esto tenemos la teocracia, que son los tipos de gobierno donde no hay separación de poderes entre la autoridad política y la religión. Tal es el caso del derecho canónico vaticano, que es en la Ciudad del Vaticano. También tenemos el caso del mundo islámico, donde las naciones árabes aún este sistema lo tienen. La siguiente es la dictadura. La dictadura es una de las formas de gobierno más deplorables en la historia de la humanidad. Una dictadura implica el poder máximo en manos de una persona o un pequeño grupo. Su característica principal es que ostenta el poder
por medio de la fuerza, por lo que es habitual el uso del ejército y los golpes de Estado para disponer de poder totalitario sobre la vida de los ciudadanos y el actuar del país.